Saludos queridos amigos, estamos en la semana 3 de 7. Esta semana se titula Estoy creciendo. En esta semana vamos a identificar el concepto de ciclo, vamos a aprender sobre las formas verbales y vamos a realizar autobiografías y también biografías. Vamos a observar los tiempos en distintas funciones corporales y también fracciones, porcentaje y proporcionalidad directa. También conoceremos una técnica de dibujo de rostro de distintas edades a partir de ejes y figuras geométricas. Debemos tener en cuenta que vamos a utilizar en esta semana estos materiales. Dice la actividad 1 que se titula ciclo de vida. En esta actividad conocerás el concepto de ciclo, que es un modo de representar actividades humanas o fenómenos naturales que se repiten. En otras palabras, aquí observará el ciclo de vida humana. Bien, en la tarea 1 que nos manda a escribir en nuestro cuaderno dice, los ciclos en la naturaleza y en la vida diaria. El sol sale por la mañana, hace un recorrido por el cielo y finalmente se esconde. Al cabo de unas horas, todo volverá a comenzar. Este fenómeno se llama ciclo solar. Levantarse, desayunar, jugar, comer, seguir jugando, cenar y acostarse a dormir es parte de un ciclo de actividades que los niños y las niñas repiten cada día. Entre las características fundamentales a ser consideradas en los ciclos es que transcurren en periodos de tiempo y que son situaciones o acontecimientos que ocurren en una secuencia previsible y ordenada, o sea, de principio a fin. Un ejemplo de esto es esta imagen que representa un ciclo de actividades, como por ejemplo, la mañana estudia, luego en el mediodía come, luego en la tarde corre y en la noche se acuesta. Y esas actividades se hacen todos los días, claro está, si es una persona que tiene estas rutinas. Ahí está representado un ciclo de actividades. Bien, ahora lo que nos manda el cuadernillo a realizar en nuestro cuaderno es lo siguiente. En esta infografía las flechas indican las direcciones de los pasos del ciclo. Es decir, cuál va primero y después cuáles son los que vienen después hasta terminar y volver a comenzar el ciclo. En este caso es la representación del ciclo de las actividades cotidianas, es decir, de las actividades que se hacen todos los días de un niño o de una niña a lo largo de un sábado, para poner un día. ¿Cuántas actividades muestra el ciclo de actividades cotidianas? Vamos a ver. Aquí tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno es pasar estas preguntas. Ojo, deben de tener en cuenta que deben de poner el nombre de la actividad más la tarea. Por lo menos el título de la tarea, que es esta. Este es el título de la actividad 1, ciclo de vida, más el título de la tarea que viene siendo esta. Tarea 1, los ciclos en la naturaleza y en la vida diaria. Pueden dejarlo ahí. Bien. Luego que ya tenemos el nombre de la actividad más el nombre de la tarea, ponemos nuestras preguntas, como esta. ¿Cuántas actividades muestra el ciclo de actividades cotidianas del personaje de la infografía? Si fueras a dibujar tu ciclo, ¿cuántas actividades colocarías? Ejemplo, cuando ya yo ponga esto en mi cuaderno, yo voy a pensar, si esa fuera mi rutina, ¿cuántos ciclos yo le voy a poner? Ejemplo de ello. Aquí puso mañana, pero no puso cuando nos levantamos, ni mucho menos cuando nos cepillamos, ni desayunamos. Y aquí faltan muchas actividades que una persona o un niño de manera general, porque esto lo va a hacer un niño, hace todos los días. Entonces, ¿cuántas actividades colocarías tú? Entonces, ya dependiendo de lo que tú haces todos los días, tú vas a colocar las actividades que corresponden. Piensan cuántas y cuáles realiza durante el día. Ahora dibuja en tu cuaderno la representación del ciclo de tu actividad. Como les dije, ahora después de saber cuántas
¿Qué cosas haces en el día? Vas a dibujar lo que haces. Ejemplo, te levantas, te cepillas, desayunas, vas a jugar o ver televisión. Si hace algún deber en la casa, ya sea barrer, sacudir, recoger basura, luego jugar, porque podemos jugar muchísimas veces en el día, que si voy a visitar a mi abuela o a un vecino, o que si fui a un mandado, que si me baño, ceno y me acuesto. Aquí vas a dibujar entonces lo que tú haces todos los días. Ahora vamos entonces con la tarea 2, que se titula El ciclo de vida humana. A lo largo de su vida, las personas también recorren un ciclo de crecimiento y desarrollo. Hay una secuencia ordenada desde ser bebé, niño o niña, adolescente y joven, hasta convertirse en una persona adulta. La siguiente infografía representa el ciclo de diferentes etapas de la vida de las personas. Escribe en tu cuaderno cada etapa de la vida y el nombre de familiares que estén en esas etapas. Lo primero que me dice a mí que voy a escribir en el cuaderno cada etapa. Aquí tenemos la primera etapa. Primera infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Luego que ya yo hice esto, ojo, no tiene que ser este dibujo, no tiene que ser esto, sino esta tabla aquí. Y luego poner los nombres, dice aquí los nombres de las personas que viven en mi casa o cerca mío que estén en esa etapa. Un ejemplo, mi hermanita está en la primera infancia, yo estoy en la niñez, mi hermano, mi primo, mi vecino está en la adolescencia, mi papá y mi mamá y mi abuelito o abuelita. Entonces ahí ya yo voy a colocar los nombres de cada persona luego que haga esta recta y poner los nombres de las etapas, y luego arriba pueden poner el nombre de las personas que se encuentran en esas etapas. Bien, entonces en la tarea 3 dice, he cambiado. Piensa en los cambios que has vivido con relación a tus gustos por comer y beber, tu fuerza, tu tamaño y tu destreza para realizar actividades deportivas, tu habilidad para leer y hacer cálculos, y tu preferencia con la música para escuchar y bailar. Anota los cambios que has experimentado en orden, desde el más lejano en tu infancia hasta el más reciente. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí en esta tarea, que lo vamos a hacer en nuestro cuaderno, es decir o enlistar los cambios que hemos tenido hasta ahora, como por ejemplo, cuando fuimos bebés no caminábamos y tampoco teníamos dientes y no sabíamos hablar. Pero luego ya sabíamos caminar, teníamos dientes, sabemos, hablar, coordinar lo que vamos a hacer, pero más adelante botamos esos dientes que echamos y echamos otro. Todas esas etapas, que si ya soy más grande, que si tengo los brazos grandes, que si antes era flaca y ahora estoy más llenito, que si antes tenía el pelo más corto y ahora lo tengo súper largo, y así. Son estos cambios que hemos tenido a medida que fuimos bebés hasta ahora. Ahora bien, la actividad 2, que se titula El tiempo y los verbos, vamos a ordenar formas verbales en los tiempos pasados, presente y futuro. Además, empezarán un cuento de un personaje que vive hechos muy raros con el tiempo. Tarea 1, esto es para realizarlo aquí en el cuadernillo. Pasado, presente y futuro. En esta tarea vas a sistematizar una clase de palabras que ya has usado mucho. El verbo. Lee estas oraciones atendiendo a cómo terminan los verbos subrayados. De recién nacido, yo no tenía dientes. Antes le temía a la oscuridad. Ahora soy grande y no le temo. Estarás en otro grado el año próximo. Ayer comí un helado. Mañana cocinarás arroz. Entonces vamos a reconocer aquí los verbos, que son las acciones que una persona, animal o cosa hace. En esta oración dice, de recién nacida yo tenía.
Aquí tenía está en tiempo pasado. Entonces vamos a identificar el tiempo. Tenía, pasó. Entonces antes le temía. Temía también porque termina en ia, es decir, que es pasado. Ahora soy grande y no le temo, es decir, que es ahora, es el presente y ya no le temo. Estarás en otro año, en otro grado el próximo año. Quiere decir que esto es en futuro. Ayer comí un helado, es decir, que ya pasó. Mamá cocinará arroz, es decir, que es futuro porque todavía no lo ha hecho. Bien, luego de saber estas palabras que vienen en futuro, presente y pasado, aquí voy a colocar con una cruz a qué tiempo verbal le corresponde. Un ejemplo, temía, como expliqué ahorita, temía, las que terminan en ia representan al tiempo pasado. Entonces vengo aquí y lo coloco una cruz. Aquí también la palabra termina en ia, temía. Aquí tenía y aquí temía. Entonces también le pongo una cruz. Y las demás se la van a colocar donde corresponde. Un ejemplo, cocinarás. Cocinarás no termina en ia, es decir, que no está en pasado. Entonces significa que puede estar en presente o en futuro. Ya eso ustedes lo van a investigar. Ahora dice, lee esta importante información. Los verbos son las palabras que indican acciones y estado. Por ejemplo, caminar indica una acción. Estar, permanecer indican un estado. Los verbos tienen distintos modos para indicar si la acción sucede en la realidad, si es una orden o si es una posibilidad. En esta actividad se usa el modo indicativo, que se refiere a acciones reales. Las terminaciones de los verbos indican el tiempo en el que sucede la acción o el estado, pasado, presente y futuro. Entonces me dice la tarea 2, ya después de entender esto que leímos, me dice la tarea 2 que lo vamos a hacer aquí en el cuadernillo. Dos formas del pasado. En la siguiente oración, los dos verbos están en pasado. Caminaba tranquilamente y de pronto tropezó. Entonces, dice a continuación, escribe los verbos caminaba y tropezó en la fila que corresponde. Bien. Dice aquí, este verbo indica una acción que venía sucediendo desde antes. Este verbo indica una acción que sucedió de pronto en un momento determinado. Entonces vamos de esta que está aquí, caminaba y tropezó. Aquí o aquí que la voy a colocar. Una va aquí y la otra va aquí. Pero ¿cómo voy yo a saber? Dice aquí, este verbo indica, es decir, esta o esta, porque los dos son verbos, indica una acción que se venía sucediendo desde antes. ¿Qué hacemos desde hace mucho tiempo? ¿Tropezar o caminar? Y me dice aquí, este verbo o esta acción indica una acción que sucedió de pronto. Caminar sucedió de pronto o tropezó sucede de pronto. Entonces ya después de esta lectura usted va a colocar si caminar o tropezar. Pero una en cada cuadrito. Bien. Y por último la tarea 3 me dice una historia con el tiempo. Relee el cuento en los volcanes, donde ya conociste a los personajes Nachito y Mariquita. Elige uno de los dos personajes y crea una historia que cuente el ciclo de vida. Sigue esta guía. Escribe cómo era el personaje elegido cuando nació. Escribe cómo era cuando tenía tu edad y escribe cómo imaginaba al personaje en su juventud y en su vida adulta. Guarda tu borrador. Esto es para hacerlo en una hoja, como bien lo dice aquí, pero para mis cursos les digo que lo hagan directamente en el cuaderno. Bien, ahora yo aquí tengo más o menos una descripción de cómo suceden estas transformaciones que nosotros tenemos a lo largo del tiempo. Dice aquí que debemos describir cómo un personaje entre Nachito y Mariquita. Yo le elegí a Mariquita para detallar
cómo fue su ciclo de crecimiento. Lo primero que debemos tener en cuenta de cómo era Mariquita en esta ocasión, cómo era cuando ella nació, cómo era cuando ella tenía la edad que tenemos ahora y cómo ella tenía su juventud y su vida adulta. Yo hice un resumen contando cómo sucedieron esas transformaciones. Bien, luego de haber puesto la actividad y la tarea, y le coloqué aquí, ojo, esto no va, eso lo tenía yo pendiente para ir realizando este resumen. Dice, Mariquita era una adorable bebé con cabellos rizados, ojos negros y piel morena. A medida que iba creciendo se ponía más bonita y al poco tiempo ya caminaba y de pronto iba a la escuela. Ya sabía hablar y mudó sus dientes más adelante. Más adelante Mariquita seguía creciendo, ya no era una niña, ya es una adolescente que le gustaba la música pop, era delgada, de brazos y pies largos, su cabello también era más largo y ahora ya tiene vellos en las piernas. Pasa el tiempo y Mariquita terminó la universidad y comenzó a trabajar. Ahora era más fuerte y ya no era tan flaca, se veía más saludable y era muy feliz. Luego formó su familia. Pasaron los años y ya Mariquita comenzó a ser más adulta. Le salían canas y le dolía la espalda. Veía a sus hijos crecer al tiempo que a ella se envejecía, es decir, que a ella se hacía más viejita. Disfrutaba lentamente de las cosas y así Mariquita se hizo una anciana, se le dobló la espalda y caminaba despacito. Su cabello era más fino y ya no tenía tanto como antes, pero aún así agradeció por una vida maravillosa y llena de éxitos. Entonces, ya tenemos más o menos esta descripción donde detallamos cómo era Mariquita cuando ya nació hasta que se puso adulta. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si les ha gustado mucho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sepan cuando yo subo video. Nos vemos en la actividad 3 y 4.